Saludos cordiales a todos ustedes desde Canal 8, desde este canal de Tenerife y para todo el archipiélago. Y también desde el programa Directo al Objetivo. Directo al Objetivo, como ustedes saben, es un programa de entrevista. Hoy tenemos que darle la bienvenida, saludar, agradecerle su presencia y su conversación a don Isaac Valencia Domínguez, alcalde de La Orotava. Don Isaac, bienvenido. Muchas gracias, un honor para mí estar en esta emisora, invitado por ustedes, me siento feliz. Bien, vamos a ver, don Isaac, usted nació en La Orotava. Vamos a hablar de usted, vamos a hablar de su familia, un poco el aspecto familiar, el aspecto profesional y, por supuesto, el aspecto político y el aspecto de alcalde. Digo que nació en La Orotava. Se dice que el 16 de diciembre de 1937 y que en el carnet de identidad figura el 19, por lo que usted celebra 2 veces el cumpleaños. ¿Es así? ¿Usted celebra dos veces el cumpleaños? Pero bueno, al celebrar 2 veces el cumpleaños de Isaac, ¿qué quiere expresar con esa doble celebración, ¿no? ¿El imposible deseo de haber nacido 2 veces o el tributar un homenaje anual a los despistes en el registro civil? ¿Qué pasó ahí? No, la culpa de eso la tuvo mi padre, cariñosamente lo tengo que decir. Yo nací el 16 de diciembre del año 37, pero por aquella fecha mi padre se retrasa en la inscripción en el registro civil y entonces para que no lo multara me puso 3 días más tarde en el registro. Por eso estoy inscrito en el registro el día 19 de abril y no el 16, pero vamos, nací el 16. Lo cual quiere decir que lo escribió más tarde. Exactamente, escribió más tarde, o sea que cuando se vino a dar cuenta y para que no lo multara me puso el día 19 y por eso tengo... Bueno, pero usted lo ha tomado con el sentido festivo porque usted lo que hace es aprovecharlo para celebrarlo. Efectivamente, me siento contento y feliz de esa circunstancia que posiblemente ocurra también en otras personas. Yo creo que no voy a ser el único, ¿no? Pero por aquella fecha ocurría eso y bueno, pues eso me lo contaba mi padre después ya mayor como una anécdota de lo que le ocurrió y yo, bueno, pues contento y feliz y bueno, pues tengo un doble nacimiento. Uno físico y otro oficial y bueno, pues feliz y contento, ¿no? Bien, usted es hijo de una familia de carpinteros. Sí. ¿Cómo transcurren esa infancia y esa adolescencia en esa carpintería y en esa villa de la posguerra civil e incivil, ¿no? Porque como que le tocaron años en esa infancia y en esa adolescencia pues de posguerra. Y me imagino que, bueno, que usted estaría ahí entre la carpintería, la calle, las calles de la villa. Sí, yo tengo que decirle que yo nací en San Nicolás, más en el Camino de los Martillos, cerca de San Nicolás, cerca donde hay un parque temático importante, ¿no? Yo nací en Los Martillos, cerca de San Nicolás, no nací en el casco de La Orotava. Nací en un barrio pequeñito que se llama Los Martillos, casa que todavía existe. Y a los 6 años, pues mis padres se vinieron al centro del pueblo a vivir en una casa que perteneció en su día al marquesado de Celada. Y ahí viví hasta que me casé. Mi padre y mi madre eran personas humildes, pero mi padre tenía una gran ilusión por la carpintería y montó su carpintería antes del año 46. El año 46 se quedó él con su carpintería en propiedad en la calle Tomasero, donde la tuvo. Y a mi madre le gustaba mucho coser, le gustaba mucho la costura y se dedicaba a costurera. Y uno y otro, trabajando y luchando, pues consiguieron su objetivo, que era mi padre montar una industria de fábrica de muebles, o sea, ebanistería más que carpintería, y mi madre, en los años que pudo, dedicada a costurera, o sea, ella era pues muy proclive a traje, también le gustaba cortar, etc. Y pues tuvo su gran predicamento en su momento en el centro del pueblo, justamente Héctor Esteves. Esa casa se derribó para hacer el puente, pero esa casa perteneció al marqués de Celada, ahí estuvimos viviendo. Y o sea que pasamos de Los Martillos al centro del pueblo, curiosamente. No, en la zona de los coburgos. Justamente, ni más ni menos. Yo cuando digo, mi padre metido aquí en tanto aristócrata, no sé cómo va a pasar, pero bueno. ¿Y usted aquellos años cómo los vivió? Pues lo viví intensamente, porque yo soy el único varón de mi casa, después tengo 3 hermanas, ¿no? Y soy el más viejo de ellos. Y mi padre, pues es su lucha continua y yo al lado de él, ¿no?
y desde pequeñito estaba metido en la carpintería, de aprendí, etcétera. O sea, yo en carpintería, pues no es que conozca mucho, pero bueno, conozco lo suficiente. Conoce Por bastante. todos los años de banistería. Conoce bastante. Bastante. Sí. Y de hecho, mi padre me dijo, tiene que estudiar una carrera, y estudié aparejador, soy aparejador. Estudié aparejador y posteriormente accedí a la plaza de profesor, ahora ya jubilado, en la escuela de aparejadores de La Laguna. Escuela de aparejadores. En el área de carpintería, precisamente, lo más que sabía yo. Que es lo que se sabía. Por lo cual me siento muy contento y feliz y orgulloso. Sí, aparte de la política de la que hablaremos luego ampliamente y de la atención a esa fábrica de muebles, su vocación era también doble, digo, por aquello de ser aparejador y además de volcar sus conocimientos en la docencia sí. Universitaria. ¿Lo compatibilizaba ambas cosas, claro? Pues sí, o sea, yo iba a dar clase a La Laguna, pero también trabajaba en la fábrica de mi padre, o sea, era el único hijo que tenía y yo pues iba con el coche de mi padre a dar clase a La Laguna y de resto empleado. O sea, mi carrera la ejercí como profesional en la enseñanza y de resto en un área importante de la construcción, que es la carpintería, curiosamente, ¿no? Y me siento muy orgulloso de haberlo realizado, me siento muy feliz de ello, ¿no? Sin duda, además una carpintería, digamos, de estilo. Usted conoce la carpintería, digamos, no solo elemental, sino evidentemente diríamos que de estilo, que ilustrada, sí. Que digamos especializada en épocas, países, etcétera. Exacto. ¿No? ¿Eso cómo se le ocurre? Eso fue idea suya, claro. Sí, bueno, mi padre era un hombre que le gustaba mucho el arte y tuvo la posibilidad de estudiar dibujo. Yo diría que un autodidacta, pero le gustaban mucho las cosas artísticas, tuvo mucha relación con el sector aristocrático de mi pueblo y de la isla de Tenerife. Y entonces la vinculación de nuestra empresa, pues dirigida no tanto a la carpintería de puertas y ventanas como a la ebanistería, sí. Pero concretamente del mueble clásico de estilo. O sea, no crear estilos propios, sino diríamos que trasladar a la época los estilos clásicos de los muebles que en general existían en muchísimas casas aristocráticas de la isla de Tenerife, tanto de Santa Cruz de la Laguna como en mi propio pueblo de La Orotava. Tengo que decir que en honor a la verdad, toda esa sociedad con mi padre tuvo un gran predicamento, por lo cual mi padre aprendió de todo eso y se hicieron muchísimos muebles que hoy están por ahí. O sea, pues yo qué sé, la audiencia de Tenerife, los muebles clásicos que tiene la audiencia los hicimos nosotros, el Cabildo Insular de Tenerife tiene algunos muebles, el Ayuntamiento de Santa Cruz y muchísimas casas particulares que tienen muchos muebles fabricados por nosotros, con la pureza del estilo clásico, estilo inglés, estilo francés, castellano, lo que ya se llamaba por aquella fecha estilo canario, que de canario nada, estilo colonial. Pero mi padre fue siempre un hombre muy fiel a los principios clásicos puros, no inventando y haciendo cosas raras, sino hubieron algunas personas que con él convivieron, grandes profesionales en Tenerife. Ahí puedo nombrar yo a don Tomás Machado, por ejemplo, arquitecto, que fue un hombre fiel, hombre de La Orotava, fiel a sus principios arquitectónicos. Le decía a mi padre, usted no se invente nada, que está todo inventado. Pero don José Marrero Regalado, que fue el proyectista del Cabildo Insular, le decía lo mismo. Don Felizáen, o sea, hay una serie de arquitectos por ahí de la época que tuvieron mucha relación con mi padre y siempre le decía, usted no se invente nada, usted... Y él fue muy fiel discípulo, diría yo, de estos señores, con lo cual aprendimos un montón y ahí está, y todavía sigue, la empresa no se ha cerrado todavía, ¿no? No solo no se ha cerrado, sino que va bien. Sigue al pie, ¿no? Va viendo en popa. Sigue en pie. Bien, parece que la política le atrajo a usted desde jovencito. Sin embargo, hasta los 40 más o menos, hasta los 40 años aproximadamente, no se lanza, digamos, al terreno municipal, no se lanza de un modo expreso, ¿no? ¿Por qué tanta espera, no? Es decir, ¿qué fue por retraimiento, porque está ocupado en todas esas actividades o debido a otras circunstancias? Bueno, ahí pueden coincidir muchísimas razones, ¿no?
Una, lo que era mi propio trabajo personal como profesional, otro, mi vinculación, pues soy el único hermano varón dentro de nuestra empresa. Otras razones era que, bueno, en la época anterior, pues bueno, las relaciones públicas eran bastante limitadas. Y bueno, lo que sí tengo que decir que yo siempre fui muy proclive a colaborar en muchísimos aspectos sociales, en ayudar voluntariamente en mejorar las cosas de nuestro pueblo. Eso lo sabe muchísima gente. Y surgió en el año 78. Sí, ahí va a parar. En 1978, si me permite, junto con don Francisco Sánchez, don Isidoro Sánchez, Justamente. don Antonio Santos, otros, se unen con 8 asociaciones de los barrios altos, los barrios vecinales, forman la agrupación independiente Orotava, AIO, más o menos, si no me equivoco. AIO, sí. Sobre todo, pues para batallar por esa zona alta orotavense, ¿no? ¿Tantas carencias padecían esos vecinos en ese momento de esos barrios? ¿O ustedes un poco los instrumentalizaron también para No, todo lo contrario. Todo ese grupo de amigos, que éramos un grupo de amigos, todos salidos del Colegio Salesiano, que era en aquella fecha, por aquellos años, un bastión importante en la Orotava. El Colegio Salesiano tuvo un gran protagonismo escolar y demás, y social en nuestro pueblo. Entonces, ese grupo de amigos, con muchas asociaciones de vecinos de los barrios altos de la villa que nos llamaron, yo, vengan ustedes para acá. Tengo que decir en honor a la verdad que había una persona importante, aglutinador de todo esto, que fue un cura salesiano que todavía vive, canario, palmero, él, que se llamó don Víctor, que nos llama a todos nosotros porque esos vecinos de los altos tenían unas grandes ilusiones de organizarse para hacer algo, pero le faltaba ese enlace con personas un poco más, quizás más conocedoras, quizás. Y entonces este hombre se da cuenta de sus ilusiones, pero le faltaba protagonismo en algunos personajes, y entonces nos llaman a nosotros. Y bueno, y entre ellos y nosotros organizamos en la elección del 79 lo que se constituye en Orotava, Agrupación Independiente de Orotava. Sí. Evidentemente, esos vecinos de los barrios altos de la villa y algunos de los barrios bajos tenían unas carencias sociales abismales, o sea, no tenían de nada. Aparte de su casa, más o menos fabricada, no tenían más nada, no tenían luz en su casa, no tenían agua en su casa, no había colegio. Para llegar a su casa eran puros barrancos. O sea, no llegaba caminando, sino sobre pedregales. O sea, vivían en la casa, porque en algún lado tenían que dormir, más que vivir, pero su casa eran auténticas posilgas, sin ánimo de ofender a ellos, ellos lo saben. Y entonces toda esta gente se unió. Y un día, por el año 78, en manifestación pública de la Plaza de la Paz, lo que nosotros llamamos comúnmente, curiosamente, Plaza del Calvario, el contrasentido, porque ahí está la imagen del Calvario, por toda la calle del Calvario y la calle El Puente y la calle La Carrera hasta el Ayuntamiento, a pedir al Ayuntamiento con velas encendidas, sin algarabía, que le pusieran la luz en sus casas. El 80% de los vecinos de la Orotava, el año 79, cuando fue la Orotava que puso la luz eléctrica, el primer pueblo de Canarias que puso la luz eléctrica, fue el último que se acordó de que sus vecinos necesitaban la luz. Que todos los vecinos, que había vecinos que no tenían luz. El 80% de los vecinos de los barrios y el casco no tenía luz eléctrica en su casa. Sino se alumbraban con una botella de petróleo y un trapo, lo que llamamos nosotros la capuchina. La capuchina. Así se vivía en la inmensa mayoría de los vecinos de la Orotava. Y no estamos hablando de siglos atrás, sino que estamos hablando del año 25 años. Hace 25 o 30 25 años ya, ¿no? O sea, bien, pues precisamente con AIO en el 79, como usted dice, se presentan a las elecciones municipales y de la nada, de cero, obtienen 8 concejalías. 8 concejales. Don Francisco Sánchez, sin mayoría, claro, mayoría total. accede a la alcaldía. Y usted, a teniente de alcalde y concejal de urbanismo. Primero de Hacienda y luego y después de urbanismo. Bien, esos años, ¿cómo lo resumiría usted, esos primeros años? ¿Cómo lo resumiría usted? Ese estreno gestor, digamos, cuando ustedes llegan al ayuntamiento, es decir, han estado en una manifestación con velas, proceden, vamos, están sensibilizados con los convecinos de esos barrios altos que no tienen nada,
bueno, y de pronto están ya en la alcaldía, están al frente de un municipio como lo Orotava. Impresionante. Bien, bueno, ¿qué realizaciones recuerda usted así más importantes? Y también, por supuesto, en el área, en esa área urbanística que usted, primero de Hacienda y después urbanística, que a usted le toca lidiar. Bueno, pues para nosotros fue primero emocionante, ¿no? Porque entrar a gobernar, nosotros no pensábamos, sino que íbamos a sacar 3 o 4 concejales y estamos ahí con una representación más que nada para presionar al ayuntamiento en las reivindicaciones vecinales. No teníamos en aquella fecha más ilusiones que esa. Y de golpe y porrazo nos encontramos con un ayuntamiento en nuestra mano. Pero hay que decir también que en aquella fecha los grupos restantes también tenían protagonismo, todos mandábamos. El alcalde era nuestro grupo, pero... Estaban repartidas todas las áreas de responsabilidad, repartidas en todos los partidos. Sí, porque todavía funcionaba la ley anterior, no nuevas leyes, donde el grupo gobernante y el resto de la oposición, no, todos tenían cuota de poder. De hecho, de la UCD, por ejemplo, que tenía otros 8 concejales, la Concejalía de Servicios le correspondía a la UCD, la Comisión de Fiestas a la UCD, me acuerdo que la UPC, Unión del Pueblo Canario, tenía cultura, educación y no sé qué más cosas del Partido Socialista, etc. O sea, todos estaban repartidos, todos tenían cuota de poder ahí. ¿Y había forma de conciliar todo eso en equipo? Sí, porque es que no le quedaba más remedio. O sea, el problema nuestro de entrar al ayuntamiento era la reivindicación vecinal. El resto no nos interesaba en aquel momento. Y entonces nosotros poníamos sobre la mesa las cuestiones. Y los vecinos de los barrios llenaban la mesa de pleno. Hoy ya no va nadie, pero en aquella fecha iban un montón de vecinos a los plenos cuando se trataban cosas que le afectaban a ellos. Y naturalmente, pues todos los partidos, por narices, tenían que apoyarlo, porque si no, el problema lo tenían ellos y no nosotros. Nosotros poníamos sobre la mesa, hay que poner la luz aquí, el agua allí, el agua allá. Y bueno, eso fue una lucha francamente emocionante y fue además ilusionante, ¿me comprende? Porque todos éramos ignorantes en el fondo de todos los partidos, pero con una gran ilusión de la reivindicación vecinal y sacar el pueblo para adelante. Y tengo que decir, en honor a la verdad, que todos los partidos, sin excepción, casi que no había oposición. Hoy sí hay oposición, pero en aquella fecha no había oposición, porque todos a una queríamos sacar el pueblo para adelante. Fue una época francamente extraordinaria, preciosa y fantástica, porque en pocos años todas aquellas carencias se resolvieron tranquilamente, sin aspavientos, sin enfrentamientos de nada, ¿no? ¿Trabajando juntos? Todos juntos. Claro, de ahí le viene a usted esa magua, ese recuerdo entrañable, trabajando todos juntos. Quiere decirse que, sobre todo la administración municipal, que es la más cercana al ayuntamiento, al vecino, al ciudadano, cuando se trabaja en las cuestiones de cara al vecino y se aparcan planteamientos a veces superpolíticos, rococós políticos, etcétera, etcétera, eso funciona. Sí. Eso funciona mejor. Yo creo que sí. Desgraciadamente, en la época presente, esa es otra. por las circunstancias que están pasando, hemos pasado ya al bipolarismo, ¿no? Los que mandan y los que están en la oposición. Pues yo creo que todos quieren lo mejor para su pueblo, ¿no? La experiencia principal de aquellos años, que yo lo traslado a 8 años, porque después a los 4 años siguientes, del 83 al 87, seguimos nosotros, nuestro grupo, gobernando la Orotava, en minoría también. Francisco Sánchez no pudo seguir. Ahora le iba a pero preguntar bueno, por eso. Esos 4 años fue de una circunstancia singular, que todos a una, yo me acuerdo que, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Fiestas, concejal del ayuntamiento, que fue don Matías Hernández Pérez, gran amigo, pues este hombre hacía milagros para hacer la fiesta de la Orotava, porque no teníamos un duro. Hay que pensar que el presupuesto del ayuntamiento del año 79, cuando entramos al ayuntamiento, prorrogado del año 78, hablando en pesetas de aquella fecha, eran 128 millones de pesetas. Esa cifra a mí se me grabó, porque fui concejal de Hacienda en aquellos años, y que no nos daban ni para pipa, vamos. Para manejar un ayuntamiento, que no había ni empleados en el ayuntamiento en aquellos años, porque no se podía ni pagar a los empleados. O sea, era una pena de pueblo, ¿no? O sea, tengo que decirlo honradamente, que con una vecindad magnífica, pero administrativamente estaba en cuadro. Un desastre. Don Francisco Sánchez fue uno de los 4 alcaldes cofundadores de ATI, sí, de la agrupación tinerfeña de independientes.
¿También usted participó en ese alumbramiento de la agrupación o lo animó o lo estimuló? ¿De qué manera? Hombre, yo me O, eso, siento... o llegó de pronto don Francisco Sánchez y dijo, vamos a crear esto. No, en honor a la verdad y sin ánimo de presumir, pero la verdad y la realidad de la vida es la que es, yo tengo que decir que me siento fundador de ATI. ¿Por qué? Porque un año, la culpa fue de Francisco Sánchez, que no estuvo presente en ese acto, me acuerdo en el mes de marzo del año 83, cuando tomó posesión como presidente del gobierno autónomo don Jerónimo Saavedra. Me acuerdo que el ministro de Justicia aquella fecha era de la cuadra Salcedo, sí, persona que conozco personalmente, y Francisco Sánchez no pudo asistir a ese acto por razones personales y me convino a mí para que yo asistiera en representación del Ayuntamiento de La Orotava. Y yo asistí a la toma de posesión de don Jerónimo como presidente del gobierno autónomo en el mes de marzo del año 83, junto con un montón de gente. ¿No? Yo estaba yo solo, había muchísimas personas, pero bueno, yo como representante del Ayuntamiento de La Orotava me siento orgulloso de haber estado presente en la toma de posesión de Jerónimo Saavedra como presidente del gobierno autónomo de aquel año, ¿no? Pero luego los brindis, hubo un brindis en el Menseis, y en la sala platanera del Hotel Menseis, que todavía existe esa sala, bueno, pues estaba don Elías Bacallao, en aquella fecha alcalde de Rosario, don Floirán, alcalde de Granadilla, don Fernando Fernández, alcalde de La Victoria, y yo. Éramos los cuatro alcaldes independientes del Ayuntamiento de Tenerife en aquella fecha. Y entonces, bueno, coincidimos en el brindis y nos dijimos a nosotros mismos, bueno, ¿y qué vamos a hacer en las elecciones del mes de mayo, que era 3 meses después? Y, hombre, y yo le pregunté, y le dije a ellos, ¿y por qué no nos unimos? Y montamos una agrupación a nivel insular, en vez de ir cada uno por su lado, somos todos más o menos de la misma cuerda, pues si nos unimos, a lo mejor acertamos. Y en esa mañana invitamos a don Manuel Hermoso a esa reunión también que tenemos los cuatro, y Manuel, ven para acá y tal, y le hicimos la propuesta a don Manuel Hermoso. Ahí nació ATI. Después vino Paulino y fue creciendo y tal. O sea, el embrión de ATI nació en la sala platanera del Hotel Menseis en la toma de posesión de don Jerónimo Saavedra del año 83 como presidente del gobierno. Pero es curioso y por eso le he sacado el asunto, no se lo he sacado a humo de pajas, de que igual que figura don Francisco Sánchez como cofundador, no figura don Isaac Valencia, cuando el protagonismo de don Isaac Valencia... No, porque, permíteme que interrumpa, sí, yo esa propuesta se la hice a mi alcalde, a mi querido amigo Francisco Sánchez, y ahí yo me retiré, claro, y él tomó el protagonismo del tema, de lo cual yo me siento feliz y contento, ¿no? Naturalmente. Que él fuera así. ¿Qué ocurrió para que don Francisco Sánchez en ese año, en 1983, con un partido ya recién fundado, con esa agrupación tinerfeña de independientes, no encabezara la candidatura de ATI al ayuntamiento y usted sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es un tema personal de él. Él me decía que él no podía seguir, que tenía su profesión. Fueron razones personales. Personales totales, sí. Bueno. Vamos. No hay nada al lado... Ninguna, no, yo solo se lo preguntaba por si hubo alguna circunstancia política, o algún enfrentamiento político entre ustedes, nada. O alguna razón tal, o fue asuntos personales. Si son asuntos personales, ahí se queda y pasamos. Total y absolutamente entonces, personal, él no podía seguir. Y él me propuso a mí que yo encabezara la candidatura siguiente. Y se terminó. Perfecto. Quería aclarar también ese aspecto, ¿no? Para dejarlo... Él quería dedicarse a su profesión personal y no... Bien, las urnas de aquellas elecciones le hacen a usted alcalde, con mayoría simple. Sí. Y ya, bueno, ya después, con mayoría y respaldo absolutos, va a permanecer en la alcaldía durante estos 21 años. Por lo tanto... hay un largo recorrido, hay una trayectoria extensa, una trayectoria... usted la dividiría antes de llegar al presente. Usted, como un profesor también, y con sentido, digamos, didáctico, ¿la dividiría en etapas o no? Un principio, una primera época de alcalde, un intermedio hasta la actualidad, o no, o podríamos hacer un continuum de estos años, de estos 21 años, ¿no? Y sobre todo yo lo que quería preguntarle es de qué realizaciones se siente usted más satisfecho en las distintas etapas. Yo le tengo que decir que yo
soy alcalde casi que por casualidad. ¿Cómo es eso? Porque en Por las elecciones del año voluntades. 79 yo era el último de los 8, o sea que casi que no salgo. Y de no haber salido, seguramente hoy tampoco sería alcalde, por eso soy alcalde casi que por casualidad en primera instancia, ¿no? Y bueno, y de esa batalla y demás, pues hemos llegado hasta ahora. Pero quiero decir que desde el año 79, desde el primer día que tomamos posesión como corporación, nos planteamos un programa que había que desarrollar. No es una cosa que ha surgido de la noche a la mañana, ahí a bandazos. ¿Eh? ¿No ha sido improvisado? No improvisado. Para muchos nuestra gestión es improvisada, para muchos, porque cada uno opina como le dé la gana. Y yo muy respetable y cada uno opina lo que quiera. Nuestra opinión nació en las elecciones del año 79. Y ahí están los programas y podemos ver el primero y cómo se ha seguido desarrollando donde todos estos años han ido surgiendo las cosas. Evidentemente, en el tiempo las cosas van evolucionando y de aquel primer programa de primera instancia, pues casi todo está resuelto y quedaban los últimos coletazos, por decirlo de una manera, que han tenido una importancia. Si importancia tenía la primera, tanta importancia ha tenido posteriormente, pero indudablemente el primer programa que nosotros diseñamos, que era nada más que una hojita, y ahí está el decálogo, como digo yo, de todo lo que había que hacer en la Orotava, se ha ido desarrollando en el tiempo. O sea, no es ahora cuando yo me tengo que apuntar tanto porque soy el alcalde y gracias a mí se ha hecho esto o aquello, no. Es que eso surgió en aquella fecha, en el programa de las elecciones del 79. Y a partir de aquel programa se ha ido desarrollando ese decálogo, como digo yo, poniendo llave, hay que poner esto y poner esto y esto. ¿Y por qué? Porque en aquella fecha nuestro grupo se planteó cuál era el desarrollo que la Orotava tenía que tener en el tiempo. Yo no sé si fuimos profetas o no del tiempo, como se dice vulgarmente, pero evidentemente de la realización, del conocimiento de los vecinos de aquella fecha, de las carencias enormes que había en la Orotava, porque presumíamos de alfombra y romería y después no había más nada. El pueblo vivía pobremente, ¿no? Esto hay que decirlo, mi pueblo de la Orotava vivía pobremente. En todo caso, había una gran diferencia, digamos, entre la calidad de vida en el casco y en los barrios. Y en el mismo casco. ¿Y en el mismo casco también? En el mismo casco, vivían unos cuantos y el resto no. Hay que pensar que en el casco, en el sector de la Villa Arriba y la Villa Abajo, que era el casco viejo, yo para llevar el agua a mi casa, donde vivía, tenía que bajar a Santo Domingo, que había un chorro público con 2 cacharros al lado y un palo, a coger los cacharros para bañarme en mi casa, en donde vivíamos. O sea que yo de esos cacharros conozco porque cargué unos cuantos, o sea que tampoco me siento feliz y orgulloso de aquello, pero eso no podía ser. Entonces, curiosamente, de ese programa inicial se vino desarrollando, como si hubiéramos llaves, pum, y ponemos y fuimos desarrollando el programa de lo que está ahora. Ahora, particularmente si me preguntas a mí, de lo más orgulloso que yo me siento, desde el año 79 hasta ahora, la Orotava en aquella fecha tenía 3 colegios públicos, por una población de casi 30.000 habitantes y 2 colegios privados. O sea, la enseñanza de la Orotava era nula prácticamente. Las clases no se duplicaban, se triplicaban, se cuadruplicaban, aquello era un disparate. Y después había unas escuelas unitarias que prácticamente no tenían ninguna razón. Si nosotros desde aquella fecha ya nos propusimos que había que comprar solares en todos los barrios y que había que por encima de todo fabricar colegios. Bueno, ese es mi mayor orgullo público de haber pasado por el ayuntamiento, por encima de las calles, del agua, de la luz, que era muy importante todo eso, fundamental para la comodidad y el buen servicio ciudadano, era que nuestra juventud escolar no tenía dónde aprender. Por lo cual la mayoría de los vecinos, de los niños, ni iban a la escuela. Bueno, con la excepción de los hermanos salesianos y la Milagrosa, los colegios privados. De esa gran institución, grandes instituciones, además muy ligadas a la historia de la Orotava. Evidentemente, hicieron todo lo que pudieron, porque allí iban muchos niños a estudiar sin recursos y estudiaban gratis, ¿no? Tanto en el colegio de hermanas como los salesianos. Pero era insuficiente. Los barrios altos no tenían más que un colegio en Barroso y de resto unas escuelitas unitarias. O sea, la mayoría de los vecinos de los barrios altos ni iban a la escuela. El índice de analfabetismo era alarmante. Y entonces fue el primer problema que nosotros planteamos, por encima de todo, que también había que hacerlo, era que había que comprar los solares
tengo que, en honor a la verdad, decir que con las personas que hablamos en todos los barrios para comprar una finca para un colegio, nadie se opuso, sino todo lo contrario. No hubo que hacer expropiaciones forzosas. No, de común acuerdo, poco menos que nos regalaron el solar, porque después se los pagamos como podíamos, porque en aquella fecha no había un duro, y a años vista cobraron. Pero en honor a la verdad, ahí fabricamos todos los colegios, y el último colegio, instituto, se está terminando ahora, detrás de la Concepción, y pasamos de 3 colegios públicos a tener 20 colegios públicos, o sea, todos los barrios de cierta entidad tienen un colegio, 4 institutos donde no había más que uno, una gran escuela de música, una gran biblioteca y alguna sucursales, diría yo. O sea, de lo que más yo me siento orgulloso es que mi pueblo, toda la grey escolar, hoy tenga un colegio digno. Probablemente los mejores colegios de Canarias estén en mi pueblo. Y no quiero con esto menospreciar a nadie. Mejores colegios por su infraestructura, por su profesorado. Por todo. Desde el edificio, un edificio magnífico, que los cuidamos, vamos, como una patena. Los colegios todos los años se les trata y tienen que estar en perfecto estado de revista, como decimos. Y su profesorado. El profesorado de los colegios de la villa es magnífico, por una razón muy sencilla. Primero, por el propio profesorado en sí, que las personas que dan clases me merecen el mayor respeto, naturalmente, pero por la persona, o sea, el alumno que va a esos colegios es de un respeto formidable. No hay ningún problema con los niños y los profesores en los colegios y los padres. Hay una diríamos, ligación y una armonía magnífica. Y esa es la razón del desarrollo escolar que tiene nuestro pueblo. O sea, hubo algún partido político hace poco que dijo que el fracaso escolar en la villa, porque eran muchos los que estudiaban y después iban a trabajar en los oficios y a la universidad iban pocos a estudiar. Pasa en todos lados. O sea, lo que no puedes tener 5.000 estudiantes en la Orotava a estudiar en la universidad. Ojalá, eso es poco menos que imposible. No ocurre en ningún sitio. Sí. Hablando de universidad, tengo que sacarle... Sí. Muy buena pregunta. Tengo que sacarle esa universidad privada en la Orotava. ¿Va a implantarse o se va a quedar en un sueño de verano? Sí, no. Por suerte, y tengo que decirlo, no la verdad, tenemos relaciones y conocimientos continuos con esta Universidad de Madrid, que está en Villaviciosa y Adón, la Universidad Europea, esta, que es muy importante, y allí hay más de 20.000 alumnos, y de Canarias hay más de 200, y de mi pueblo hay 10, o sea que quiero decir que está ahí. Sí. ¿Qué ha pasado para que esto no se convierta en realidad? Bueno, pues hay 3 cosas. La primera, que teníamos que tener un aulario donde no lo había. Habíamos llegado a un acuerdo con la Consejería de Educación para que la Consejería de Educación fabricara un nuevo instituto del actual Aros Arena. El amigo Aros Arena es el titular del instituto más antiguo de la Orotava, Rafael Aros Arena, y irá a un edificio totalmente nuevo que se está terminando ya detrás de la Concepción. Será un edificio arquitectónicamente hablando extraordinario del siglo XXI. Yo digo que un contracanto entre la parroquia de la Concepción del siglo XVIII y una edificación educativa del siglo XXI, magnífica. Y entonces ese edificio antiguo, la Consejería de Educación no lo cederá y ahí irá el aulario de la universidad. Claro, mientras no se cambie no podemos hacer nada. Ahí está un poco... Eso puede tardar años. No, que va, a final de septiembre se cambia. En septiembre próximo se pasa ese alumnado al nuevo instituto y se queda vacío. Eso es una causa. Una causa, el retraso. Otra, el rectorado, el edificio del rectorado. Llegamos a conversaciones con la directiva anterior del liceo, porque esta universidad nos hizo la propuesta de que, hombre, nos gustaría que el rectorado estuviera en este edificio del liceo actual. Nosotros lo vimos en principio con buenos ojos, nos parecía, porque claro, una universidad en un edificio con esto en el rectorado, pues viste muy bien, una cosa, y yo se sentía muy gustoso en ello. Y nosotros le hicimos la propuesta al liceo de que le fabricamos con el valor del liceo actual y todo su entorno, el valor de eso, nosotros le fabricamos una edificación nueva al lado donde está el cuartel de la Guardia Civil, si te sitúa,
en un solar que le queda al ayuntamiento de esta urbanización Opuntia que se está fabricando ahora, y ahí le poníamos el edificio social y las instalaciones deportivas y demás que hoy el liceo actual carece totalmente de ellas. Por el mismo valor del liceo actual, nosotros le fabricamos un edificio nuevo con local social y todas las instalaciones deportivas y tal. La directiva de aquella fecha lo vio con buenos ojos, hizo la propuesta y determinados socios del liceo se opusieron radicalmente porque ellos no se querían ir allí, porque tal, porque el prestigio, porque esta casa, arriba, Dios, con el edificio solo no se come ni se vive, o sea, hay que ser prácticos, ¿no? Digo, la pena que me da es que esos señores socios no se dieran cuenta de lo que representaba para Orotava una universidad por encima de todo el liceo habido y por haber, y que me perdone, estaba la institución educativa principal de un pueblo que puede ser una universidad, con lo que significa eso, universidad. O sea, eso no tiene precio, vamos, no tiene parangón, ¿no? Universalidad. Universalidad, o sea, eso para los Orotava hubiese sido la guinda, diría yo, ¿no? Bueno, no llegaron a un entendimiento y renunciaron a eso y le dijeron al ayuntamiento que ni hablar. Entonces, al lado de la sala Teobaldo Pover, se fabricó la Plaza Quinto Centenario y detrás, pues nosotros queremos hacer un edificio, que estamos a punto de llegar a firmar el convenio con el Cabildo para la edificación de la nueva escuela de música y demás, y en la actual Casa de la Cultura de San Agustín, que está al lado del liceo, pasaría a ser el rectorado. De manera que estamos pendientes que todo esto funcione para dejar todas esas instalaciones vacías para que no se... O sea, no está... Dijo 3 causas. ¿Le queda alguna otra pendiente o no? ¿O ya están dichas los inconvenientes del retraso? Ese es el retraso. ¿O ha habido eso? No hay otro, ¿Y no hay para otro. cuándo prevé usted que pueden iniciarse los estudios universitarios? Hombre, si las cosas a nosotros nos marchan bien, es posible que en el curso del año próximo pueda estar la Universidad de Orotava. ¿2004-2005? Exactamente. ¿Tan pronto? 2005-2006. 2005-2006. ¿Con qué estudios? Pues Iniciales. ellos en Iniciales. principio pensaban en montar 8 especialidades académicas, o sea, 8 carreras. ¿Cuáles? ¿Se pueden saber más o menos? Pues vamos a ver si me Más o menos. olvido. Una es arquitectura, otra abogacía, otra es oftalmología, otra deontología, no sé si está bien dicho, bien. Sí. Otra es educación física, Fisioterapia. fisioterapeuta, y otra educación física, ¿Y periodismo? periodismo, en todas sus especialidades. Especialidades, sí. Y no sé si me queda alguna. ¿No habrá inconveniente para esa universidad por parte de la Consejería de Educación, del Gobierno de Canarias, del Parlamento, de las demás universidades públicas? Evidentemente la Universidad de La Laguna pues tiene sus peros al asunto. No he oído nada de la Universidad de Las Palmas, evidentemente, pero sí de la Universidad de La Laguna, por razones obvias que se opongan a todo esto, es hasta cierto punto razonable, ¿no? Pero no he visto tampoco excesivo retraimiento al asunto, o sea, un enfrentamiento total sobre el respecto. Hablamos en su momento con el rector de la universidad de aquella fecha, el señor Sotillo, y algunos personajes más de la universidad, vicerrector, etcétera, etcétera. Y hombre, pues en principio lo vieron con cierto enfado, si quieren. Reticencia y tal, pero luego le explicamos las razones y, hombre, pues no nos hace daño. 3.000 alumnos, que es lo más que puede tener esa universidad, comparado con La Laguna no es nada, ¿no? Además es de pago, con lo cual el que no tiene dinero para ir ahí no puede ir. Otra cosa son las becas que pongamos, etcétera, etcétera, que todo eso se andará. Sí. Pero vamos, que no... Muy bien. O sea, habrá universidad en Orotava, curso 2005-2006. Aproximadamente. Si los cálculos no nos fallan, por ahí andaremos. Por ahí anda la cosa. Sí. Bien. Una curiosidad solo periodística, ¿eh? No vea ningún otro trasfondo. Tranquilo. ¿Por qué entre 1993 y 1995 decide usted asumir la presidencia de la Comisión de Urbanismo, siendo alcalde? Bueno, en aquellos años... solo en esos años, porque después... Sí. Es que después pasó a ocuparla don Antonio Santos. Sí. Pero en aquella fecha mis compañeros se sintieron un poco preocupados con esta cuestión. Yo era técnico en construcción, como sabemos, y entonces mira, a mí no me importa, porque hay que pensar que en el año 93 la dinámica municipal no tiene nada que ver con el presente. O sea, el alcalde de aquella fecha, sinceramente,
pues le sobraba tiempo para otras cuestiones y podía ocuparse de esto, porque era lo que más le afectaba a la vecindad. O sea, el poder fabricar su casa, arreglar su casa, era el pan de cada día. No teníamos plan general aprobado, era el plan del año 63, y claro, pues tenemos que evolucionar en todo esto. Y entonces los propios compañeros, y hombre, yo creo que quien tiene que llevar urbanismo eres tú, que es el que entiende esta cosa, nosotros que entendemos, y asumí esa responsabilidad por una temporada, ¿no? Pero luego la asumió otro compañero y hasta la fecha, ¿no? Oiga, ¿y por los verdes? ¿Le inquietan o le preocupan? ¿Cuenta con ellos para la gobernabilidad de la Orotava? O se lo voy a decir se lo voy a preguntar de otra forma. Don Isaac, ¿le recuerdan a usted de algún modo sus tiempos de AIO? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque en la época de AIO eran unas reivindicaciones sociales de mejora de vida de todos nuestros ciudadanos, y ahí estábamos todos. Aquí no se trataba de que unos negros y otros blancos, o unos protestones y otros no protestones. O sea, no, aquí nadie protestaba, sino todos a una a sacar el pueblo adelante. Todos los partidos, lo dije antes, ¿no? Hoy no, hoy cada uno tiene su planteamiento político y naturalmente pues yo lo respeto. Otra cosa es que lo valore positivamente o negativamente, o esté de acuerdo o no esté de acuerdo con estas posturas, pero bueno, esta es la política democrática, yo respeto a todos los partidos, otra cosa es que esté de acuerdo con sus opiniones o no. Yo tengo mi opinión porque tengo la responsabilidad del gobierno municipal que me lo ha seguido dando mi pueblo hasta este último gobierno, y esta es mi responsabilidad. Y tengo que obedecer, naturalmente, y mi grupo, a nuestro programa electoral, porque es que si no, parece que yo estoy aquí y mandan los demás. Y el gobierno municipal implica gobierno y mando, no solamente gobernar, también tiene que decidir, hágase esto, hágase aquello. Eso implica mando también, como digo yo. O sea, no gobernar, no gobierno, no, ¿eso qué es gobierno eso? Aparte de gobernar hay que mandar, porque hay que decidir y decirle a nuestros empleados y a todo el mundo, hágase esto y hágase aquello, con lo cual... O no se haga. O no se haga, que duda cabe, naturalmente. Y eso, de cara a mis vecinos, a mí me da toda la responsabilidad del mundo, porque el alcalde es el alcalde y los concejales son los concejales, que naturalmente, para mí, totalmente respetables todos, los que gobiernan como los que están en la oposición, que duda cabe, ¿no? Pero en el fondo y en la forma, la decisión final la tiene que tomar el que manda, que en este caso el alcalde, guste o no guste, Que ¿no? para eso está y ha sido elegido. Evidentemente. Bien, vamos a ir viendo muy en síntesis, naturalmente, algunos aspectos de actualidad y de próximo futuro, ¿no? Plan general de ordenación y planes parciales, sobre todo de algunos barrios, el Ercaro, La Playita. ¿Podría describirnos un poco la situación actual y el inmediato futuro? Sí, y buena pregunta que me hace, porque el momento puntual del momento que vivimos, yo calculo, si no nos fallan los cálculos, quizás de aquí a final de este mes de mayo, o como tarde a principios del mes de junio, tendremos ya publicado definitivamente el nuevo Plan General de la Orotava, que ha sido recientemente aprobado por la Colmad. Nos falta solamente que el consejero firme el justificante para que se publique. La publicación la tiene que hacer el ayuntamiento, no la Consejería de Política Territorial, no el gobierno autónomo, sino el ayuntamiento. Pero nos tiene que dar la conformidad el consejero del área, en este caso, ¿no? Estamos ya en la última fase de liquidación de todos estos temas, porque nosotros tuvimos que aprobar en pleno reciente una serie de normas, que era el texto refundido, que se llama texto refundido. Eso lo tenía que aprobar el ayuntamiento, se aprobó en el último, no este pleno, sino el anterior. Eso ha sido remitido ya a la Consejería de Política Territorial y falta que el consejero le dé ya el visto bueno para nosotros publicarlo como definitivo. Eso será a final de este mes o principio del otro, con lo cual es el documento básico del desarrollo que la Orotava vaya a tener a partir de ese día. ¿Eso qué va a pasar con esto? Que va a ser el documento básico del porvenir de nuestro pueblo a partir de ese momento, dónde se podrá fabricar, dónde no se podrá fabricar y de qué forma. Este es un detalle muy importante para que nuestro pueblo y en general todos los vecinos sepan en los terrenos que se van a convertir definitivamente en terrenos agrícolas donde no se va a poder fabricar nada,
donde va a ser terrenos de parque natural, que ahí no se podrá hacer nada, y donde como suelo urbano o en asentamientos rurales, donde en unos condicionantes determinados se pueda fabricar. Y los suelos urbanos, como se pueden ser las urbanizaciones propiamente dichas, no definirán el esponjamiento, diríamos, del casco de la Orotava en los alrededores, ¿no? Y junto con eso, naturalmente, los planes parciales insertos en ese plan Que lo general. acabe, de ahí vienen los planes parciales como consecuencia de la zona urbana, ¿no? Bien, viviendas sociales. Viviendas sociales, ¿cómo está el capítulo de viviendas sociales? Bueno, en este momento hay un grupo de viviendas que se empezaron a fabricar, están a punto de terminarse y por un problema legal entre la contrata y la Consejería de Obras Públicas está paralizado, lleva 3 años esas viviendas paradas, pero nosotros, como consecuencia de estas urbanizaciones, nos salen una serie de solares que le corresponden al ayuntamiento y que casualmente en estos días las estamos poniendo ya a disposición tanto de la Consejería de Obras Públicas como de la Consejería de Vivienda del Cabildo para la realización de viviendas de todo tipo, de protección oficial, de renta limitada, como se llamaba, o viviendas sociales de alquiler. ¿Qué me podría decirnos del lustro fundacional de la Orotava? Pues curiosamente, cuando al principio hubo ciertas reticencias y ciertos comentarios al respecto, resulta que al final todo el mundo lo ha aceptado, todos los partidos están de acuerdo con ello, van a todos los actos. Creo que estamos celebrando un lustro fundacional sin grandes algarabías de nada, pero con mucho carácter, con mucho protagonismo cultural, educativo, etcétera, donde hemos invitado a una serie de personajes de relieve canario u extranjero. Y en la verdad tengo que decir que el lustro fundacional está caminando muy bien, y toda aquella parafernalia que se montó al principio ha quedado en nada y todo el mundo lo ha aceptado como bueno, y en honor a la verdad tengo que decir que casi todos los actos que celebramos con motivo del lustro fundacional son masivamente concurridos, con lo cual todo el mundo lo ha aceptado, casco y barrios, ¿no? Bien, prestaciones sociales, ¿cuáles destacaría como más importantes o que a ustedes les preocupan más o que se van a poner en marcha pronto? Son diversas, ¿no? Sí, por son supuesto. diversas. Me imagino que serán... Las prestaciones sociales pueden ser individual de un señor que le ayuda o colectivamente, ¿no? Pero yo, en honor a la verdad, tengo que decir que la oficina que tenemos nosotros de servicios sociales son referentes en Canarias de cómo funciona la oficina de servicios sociales de la Orotava. ¿Por qué? Porque la ejemplaridad que hemos tomado, que hemos conseguido la ayuda generalizada a muchísimos vecinos nuestros, de muchísimos aspectos, no solamente desde el punto de vista económico, sino incluso desde el punto de vista social, de ayuda a mejorar su calidad de vida personal. O sea, gente que se droga, gente que socialmente en su casa vive fatal, porque no son ni para ellos, y que te metes en su casa y le organizas su casa para el mejor vivir. Eso ha cambiado extraordinariamente. Y yo que los conozco y los visito con frecuencia, me siento feliz de entrar a una casa y me dice, mire, esto ha sido por la ayuda del ayuntamiento, no sé qué. O sea, individual y colectivamente, ¿no? Pero de lo que yo me siento más feliz, socialmente hablando, son los centros de discapacitados que hemos montado en la Orotava, que son 5 centros de discapacitados. Desde los niños discapacitados profundos, que nacen ya desgraciadamente así, en el centro precioso que tenemos, que parece aquello, como un dulce, ¿no? En el centro de Risco Caído, que está al lado de la autopista, en el centro de Aspronte, otro centro que hemos hecho con el Cabildo, al lado del convento de Santo Domingo, que es un centro de minusválidos, el que tenemos de Probosco, también con la Caja de Ahorro, el otro centro que tenemos arriba en Chasna, de discapacitados, en lo que llamamos una finca que tenemos arriba, donde la gente va a trabajar, o otro centro que tenemos cerca del Colegio de la Milagrosa, de discapacitados que tienen un poquito trastornada la cabeza. O sea que todos esos centros los tenemos en la Orotava y todo funciona de maravilla. Y no a punto de cerrarse, como ocurre en otros lugares. En absoluto. Y vamos a inaugurar uno próximamente, ya que me comenta el tema, en la plaza de San Sebastián, al lado de la plaza Francia Alfaro, al lado del Colegio Salesiano. Es un centro geriátrico, que al fin de cuentas también es para personas mayores ya con cierta discapacidad, hoy que viven solas. Será un centro de día y de noche, un hotel, aquello es un hotel, para 40 y tantas personas, que lo abriremos de aquí a 3 meses ya.
Ah, pero Isaac, ¿qué pasa? ¿Que usted tiene vara alta con la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales que no se entera en otros sitios? Pues no lo sé, yo no le exijo a nadie nada, sino simplemente planteo los problemas y las cosas como son, si nos ayudan bien y si no lo hace el ayuntamiento a su costa, como sea. Bien. Hacemos milagros, ¿sabes? Hacemos milagros. Mira, ¿habrá alguno que no habrá podido hacer? ¿Habrá algún aspecto que se haya quedado usted un poco Sí, frustrado? hombre, yo Algo quisiera que todavía no haya conseguido y que lo lleve ahí un Sí. poquito... Sí, hay cosas que nunca se tiene que terminar las cosas y la vida sigue y las necesidades de hoy son las de hoy y mañana aparecen otras, pero de lo que yo tengo cierta desazón, si quiere, Sí. o que por qué no, fue porque yo siempre dije que el Hospital del Norte tenía que estar en el Valle del Orotava. Y ahí queda, ¿no? Y si no, como más próximo, en San Juan de la Rambla. Lo dije públicamente. El ayuntamiento ofreció un terreno magnífico para el Hospital del Valle, en una zona privilegiada, al norte de la autopista donde está el Parque de Bomberos, una finca que es municipal, pero los técnicos y todo esto dijeron que tenía que irse a ICO porque no sé qué. Bueno, pues muy bien, yo me callé y no quise luchar más por ello, pero entendía yo que la Orotava con 200.000 habitantes, porque son casi 150.000 vecinos, más todos los turistas que nos llegan, podríamos hablar de 200.000 habitantes. Si incluimos la Rambla, incluimos Santa Úrsula, que son próximos, y yo digo, además la Victoria, son también muy cercanos. Bueno, entendieron los técnicos del Cabildo que tenía que ir a ICO, y a ICO. ¿Cuál es el problema de ICO? Que no se ha dicho, lo digo yo, y me permite que lo diga, Sí, y no me duelen prendas. aquí permitimos todo Y no me la duelen libertad de prendas, y expresión. lo digo así. Hay que hacer una carretera para llegar al solar donde se va a ubicar ese hospital en ICO, cuya carretera de presupuesto tiene 500, hablando en pesetas que ya no existe, 500 millones de pesetas De carretera. de carretera. En la Orotava estaba hecha la carretera más que hacer el edificio y la entrada. O sea, y no se pudo hacer. O en la Rambla, que también tenía un sitio magnífico, equidistante del valle y de la zona baja, y tampoco quisieron que se hiciera allí, sino que había que hacerlo en ICO. Bien. Bueno, ¿Cuestiones, pues doctores tiene la iglesia, como dicen. ¿Cuestiones técnicas o políticas? ¿O de Pues todo un poco? ¿O de todo un poco? Yo creo que si sumamos todo acertamos, ¿no? Bien. O sea, yo creo que políticamente hablando Bien. tal y técnicamente, pues yo con todo el respeto a los técnicos creo que Bien. no Sí. he jugado fino en el asunto. Don Isaac, se nos va el tiempo y lástima porque tenemos tantísimas cosas que comentar. Bueno, cuando Sí hay que quiera. citar al Teide, sí que hay que citar el Parque Nacional, por lo menos, y una última pregunta que me guardo para ahora, pero una penúltima que es en relación con el Teide, con el Parque Natural. ¿Está satisfecho el Ayuntamiento de la Orotava con lo que está sucediendo con el parque o no? ¿O hay cosas que hay que arreglar? Bueno, yo tengo que decir que estoy satisfecho con el Teide al margen de opiniones que hay por ahí. No estaba satisfecho en otro tiempo, pero todo se ha ido corrigiendo, porque el 90% del territorio del Teide es propiedad del Ayuntamiento de la Orotava, no del Estado. O sea, el 90% del Parque Nacional del Teide es propiedad del Ayuntamiento de la Orotava, es dueño de la finca esa. Y casualmente ahí entra todo el mundo, hay un montón de negocios, y el pueblo de la Orotava, pues bueno, pues eso, tiene la finca y no tiene un beneficio de nada de ahí. En los primeros años del año 80-81, siendo José Miguel González director general de Medio Ambiente, o sea, del ICONA, pues bueno, vio estas reivindicaciones, no solamente de nosotros, sino de otros municipios de España que tenían parques nacionales, que tenían un territorio, no podían hacer nada en él y encima pues no tenían ni el mínimo beneficio de ello y tenían que estarlo cuidando, o sea, más bien le costaba dinero antes que nada. Bueno, eso se corrigió con un decreto 1505, me acuerdo como ahora, y después, años siguientes, me acuerdo en la época de socialista en Canarias, pues esas reivindicaciones quedaron en suspenso y no se tocaron más. Posteriormente se volvió a tocar el asunto, se volvió a tener en consideración y entonces ya entramos todos. Yo quise que en vez de entrar a la Orotava solo, que entraran todos los ayuntamientos que tenían algo que ver con el parque, tuvieran territorio dentro o limitaran.
Y entonces que una proporción de dinero le correspondiera al Ayuntamiento de Orotava y otra a todos los ayuntamientos. De eso se han beneficiado todos y se siguen beneficiando. Y muchas obras de ayuntamientos que lindan con el parque se han beneficiado en muchísimas obras, tanto en Canarias como en toda España. Y evidentemente la Orotava no podía ser menos. Y hoy por hoy pues me siento yo orgulloso por dos cosas. Primero, porque las reivindicaciones del Ayuntamiento de Orotava se han contemplado y ahí el Ayuntamiento tiene un dinero anual, ¿no?, presentando proyectos naturalmente con arte finalista, pero por encima de eso está el edificio que se está fabricando ya en el polígono Mayorazgo, al lado justo de la antigua casa de Franchi, célebre. Es un edificio que vale como 1.000 millones de pesetas, hablando en pesetas todavía para que la gente se entienda, sí, sí, donde va a ir el centro de interpretación del Teide. Ahí va a estar las oficinas de medio ambiente del gobierno de España, ahí. La dirección general del parque va a estar ahí y va a ser un centro donde todos los vecinos pueden acceder a conocer pues todas las excelencias que el Parque Nacional del Teide puede ofrecer, que la inmensa mayoría de los vecinos ni las conocemos. O sea, ahí va a haber una sala de acto, una sala de interpretación, una sala de vídeos, etcétera, donde podemos conocer en qué consiste el Teide si no queremos subir. Va a estar un centro alrededor muy bien ajardinado de flora autóctona y un tema muy importante. Ahí va a estar un aparato, el aparato que midió exactamente la altura del Teide. Ajá. Eso va a ser un detalle explícito porque en esa zona, a partir de esa zona, se midió la altura del Teide, en la casa de Franchi. Ahí va a estar el aparatito célebre que midió la altura del Teide. O sea, va a ser un referente importante para el Parque Nacional. Y hombre, yo tengo que decir, no, la verdad, que tengo que agradecerle al gobierno de España, en aquel momento gobernado por Aznar, y las cosas son como son, de haber aceptado que ese edificio se fabricara en la Orotava. Y hay que ser lógico y de agradecido y bien nacido, ¿no? Espero que este gobierno pues dé cumplimiento final a ese proyecto y bueno, y que vengan a inaugurarlo los que tengan que venir, naturalmente. Muy bien, y protejan el aparatito. Bien, usted ha tenido múltiples distinciones, Orden de Francisco de Miranda, primera y segunda clase del Gobierno de Venezuela, Orden de Francisco Esteban Gómez de la Isla de Margarita, de primera clase, Orden de Diego de Losada del municipio de Caracas, hijo adoptivo de Puente Aéreas de Pontevedra y de la Villa de San Juan de los Remedios de Cuba. Sí. Medalla de San Raimundo de Peñafort, usted es ilustrísimo señor. Usted es padre de 3 hijas y abuelo de 3 nietos. Por cierto, me han dicho que ahora su calidad de abuelo es está como más diversificada, porque usted, habituado normalmente siempre al elemento femenino, sí, ahora tiene 2 gemelitos de nietos, que por lo visto son los que le quitan a usted el hipo. Pues sí, ¿Usted se siente feliz con esa familia? Sí. Usted, digamos, ¿cómo diría yo? Usted que es hombre profundamente familiar, es hombre profundamente de su casa, ¿ha encontrado en esa familia las compensaciones que la vida y la política y las cosas le han podido, en el lado negativo, afectar? No, en absoluto. Yo primero tengo que decir que tengo una esposa magnífica y no me duele en prenda. Es prima hermana de un gran político de Tenerife que fue don Francisco Afonso, alcalde del puerto y gobernador civil. Un compañero, y permíteme la expresión, que conocí de pequeñito, pantalón corto, conocí a Paco de toda la vida. Gran persona. Y gran persona, magnífica persona. Y mi esposa es prima hermana de él. Por lo cual me siento muy orgulloso de la mujer que conocí un día en el puerto de la Cruz, ella es del puerto, y los años que llevamos juntos, pues bueno, ahí están. Que son unos pocos. Somos muy felices y muy dichosos, digo yo, por lo menos hasta hoy mismo, hasta mañana he salido de mi casa. Soy feliz de la familia que tengo 3 hijas, mis 3 hijas son, desde mi punto de vista, magníficas mujeres, muy trabajadoras y muy luchadoras y muy en su sitio, o sea, como tiene que ser. Y mi hija más vieja, que fue la que se ha casado, pues tiene 3 hijos,
tiene una niña preciosa, mi nieta, y casualmente ahora que cumplo 66 años en diciembre, en Reyes, pues como regalo, pues mi hija ha traído dos gemelos al mundo, magníficos niños, o sea que están son muy saludables hasta hoy, gracias a Dios, y me siento muy feliz de ser el abuelo de esos chicos, ¿no? O sea que al cabo de 66 años aparecieron machos a mi casa, ¿no? ¿No se siente fatigado por la alcaldía? No, en absoluto. El día que me sienta fatigado, me voy. Muy bien, pues muchísimas gracias. Sabemos que lo hará cuando se sienta fatigado. Muchísimas gracias, que no lo está. Muchísimas gracias a don Isaac Valencia Domínguez por este tiempo que ha dedicado a Directo al Objetivo, a este programa y a este canal, a Canal 8. Aquí estamos a la orden y estamos al servicio de la ciudadanía, también de la ciudadanía de la Orotava y de sus instituciones. Muchas gracias, don Isaac. Pues yo tengo que decirle, don Ricardo, muchas gracias por haberme invitado a esta entrevista. Me siento feliz de haber estado aquí. He expuesto mi opinión tranquila y serena y desearle lo mejor a esta emisora y desde luego a ustedes. Muchas gracias. Gracias.